Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, bienvenidos. Esto es la primera edición de MBD Noticias. Como ven, nos acompaña nuestra compañera Pilar Teijeiro en esta jornada. Está realizando actividades en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Mañana nos va a contar más detalles sobre esta actividad. 10 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Vamos a ver cómo está el clima, cómo está la ciudad y qué dice Inumet para hoy, 3 de mayo. Tendremos una mínima de 10 grados, que es la que tenemos a esta hora, una máxima de 17. Para mañana, miércoles 4 de mayo, mínima de 9, máxima de 18. Y para el jueves 5, mínima de 10, máxima de 20, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Vamos a contarles algunos de los temas que vamos a estar desarrollando hasta las 8:30 aquí en MBD Noticias. El director de Antel por el Frente Amplio va a entregar a Fiscalía un escrito con elementos que demostrarían una operación política en torno a la denuncia penal del oficialismo en el directorio por la construcción del Antel Arena. En un ratito vamos a estar hablando con referentes del directorio de Antel justamente sobre este asunto. En otro orden, les contamos que desde Francia, la organización donde están nos cuenta detalles de la carta firmada por 25 juristas internacionales en rechazo al proyecto de ley presentado por el Cabildo Abierto para la liberación de condenados por crímenes de lesa humanidad. Eso también en un rato aquí en MBD Noticias. Y les contamos también que esta mañana el Senado votará una minuta, lo hará por unanimidad, está estipulado, con destino al Poder Ejecutivo para exonerar del IVA a, 19 productos más de la canasta básica. En un rato les contamos más de qué se trata. Ahora abrimos la ventana para ver cómo está la ciudad. Montevideo está bastante movido. Simplemente algunos cortes de tránsito que informa el Centro de Gestión de Movilidad. Por ejemplo, Francisco Simón, entre Avenida Italia y Juan Ortiz, estará cortada hasta el 16 de mayo. Burdeos entre Gibraltar y Bulgaria desde ayer y hasta el 7 de mayo por tareas de saneamiento. Y General Suárez entre José Yauri y Coronel Mora de 7 a 17 por trabajos de carga y descarga. Decíamos, el director por el Frente Amplio en Antel, Daniel Larrosa, va a entregar esta semana a Fiscalía un escrito referido a la denuncia penal presentada por el directorio por la construcción del Antel Arena. Larrosa considera que la demanda presentada en noviembre de 2021 ante la justicia es una maniobra política para desprestigiar a la administración pasada y que carece además de fundamentos y que ocultó información a la justicia. En el escrito, el director de Antel aportará elementos para desacreditar la auditoría contratada por el directorio con la empresa Ecovis, que sirvió de base para la denuncia penal impulsada por el oficialismo. Larrosa sostiene que la consultora contiene un cúmulo de errores graves que sesgan los resultados y conclusiones. Es por eso que estamos en comunicación hasta ahora justamente con el director por el Frente Amplio en Antel, Daniel Larrosa, para consultarlo en qué contexto se da esta presentación y cuándo efectivamente se va a concretar. Larrosa, ¿qué tal? Buen día. Buen día, un gusto estar con ustedes. Sí, pensamos en esta semana presentar la información a Fiscalía. El escrito creo que es bastante contundente respecto a la operación, este circo mediático y esta operación política que se ha montado en torno al Antel Arena. Uh-huh. Usted sostiene, por ejemplo, que Ecovis no pudo demostrar con hechos concretos de apariencia delictiva, por decirlo de alguna manera, sino que el informe fue casi un encargo para cuestionar a las autoridades anteriores. Sí, todos los cuestionamientos que hay son de la órbita administrativa, digamos, son como si se reservó correctamente o no las actuaciones, si las compras directas que son legales se hicieron con respaldo o no, o sea, son todas cosas administrativas. Hechos de apariencia delictiva no aparecen ni del informe de Ecovis, ni tampoco del informe jurídico de la interna de Antel. Y luego la denuncia, que sorprendentemente no la firma ni el presidente ni el vicepresidente de Antel, ¿no? Una cosa tan importante se manda a un tercero a firmar. Esa denuncia no deja de ser un conjunto de calificativos, pero no contiene nada en particular. Y además se oculta auditorías internas de Antel, donde claramente
la posición de los contadores auditores de Antel era que todas las compras de Antel estaban bien hechas, con respaldo y con más de un oferente en todas las compras. Entonces, eso no se entrega a Fiscalía, esa información. O sea, a nuestro entender se está ocultando, se está omitiendo información porque no es conveniente para la causa, digamos. La Rosa, usted dio un detalle no menor allí que no está firmada por las autoridades. ¿Por qué entiende que, por ejemplo, las autoridades de Antel no firman ese trabajo? Y mire, y se quiere sacar la pata del lazo, ¿no? Uno hace mandado, pero tampoco quiere tanto comprometerse, me parece a mí, porque lo que pasa que por ejemplo, esta denuncia concretamente, le pongo otro ejemplo, nunca pasa por directorio. O sea, la denuncia concreta, el texto concreto de la denuncia nunca pasa ni es aprobado por directorio. Y tampoco es firmado por ninguno del directorio. O sea, anuncian una denuncia, pero nunca la denuncia concreta, lo que dice, lo que uno va a llevar a la justicia, yo lo voy a firmar, ellos no lo firmaron. Evidentemente, a ver, hay una falta, no sé si es de orden administrativo o qué, pero evidentemente es como que suena que está un poco vacía la cuestión. ¿Entiende que Fiscalía debería investigar justamente esta situación también? Mire, nosotros en realidad lo que planteamos es que llevamos esta información a la justicia, porque hablando de transparencia hay que llevar toda la información cuando uno va a Fiscalía, ¿no? Y pretende algo. Entonces, nosotros planteamos eso. Lo que después determine el fiscal será el fiscal el que lo determine, ¿no? Pero otro hecho llamativo es que el presidente de Antel dice que hay desvíos millonarios, que hay irregularidades. Eso lo dice en el acta de directorio en la cual discutimos. Y luego no hace ni siquiera una investigación administrativa. Ustedes saben que uno puede ir a la justicia penal, pero primero, si no es un delito fragante, uno debe hacer primero una investigación administrativa. Se saltea la investigación administrativa. ¿Por qué se va directo a la fase penal? Y bueno, porque es una operación política. La Rosa, en el final, usted lo decía cuando comenzó, pero ¿cuándo concretamente presenta esta documentación ante Fiscalía? Bueno, estamos en el correr de esta semana presentándola. Todavía no tenemos el día y la hora, pero será en esta semana seguramente. Bien. Daniel La Rosa, director de Antel por el Frente Amplio, le agradecemos estos minutos aquí en MBD Noticias. No, muchas gracias a ustedes. Muy bien, bueno, nosotros seguimos con otras informaciones. Ayer a la tarde se reunieron el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, con el diputado del Partido Comunista, Gerardo Núñez, a raíz del fallo en su contra por un caso de violencia de género. El Frente Amplio descartó pedirle la renuncia al diputado Núñez tras el fallo judicial en su contra a raíz de una denuncia por abuso sexual. La Justicia Letrada de Familia intimó al legislador a participar del proyecto Dominó, iniciativa de una ONG que trabaja con hombres que ejercen violencia de género, y dispuso atención psicosocial para la denunciante en los servicios del Ministerio de Desarrollo Social, como una mujer o en su sociedad médica. Ayer, tras reunirse con Núñez, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, confirmó que la fuerza política decidió pasar el caso al Tribunal de Conducta. Por otro lado, se resolvió también que Núñez no ocupe su banca hasta tanto se termine de analizar la situación. A principios de marzo, una vez que la denuncia en su contra tomó estado público en las redes sociales, Núñez se puso a disposición de la justicia y pidió licencia a su cargo en el Parlamento, en acuerdo con el Partido Comunista, que también convocó a la mujer denunciante para que haga sus descargos en los canales competentes. Muy bien, a esta hora vamos a hacer contacto con nuestro móvil, que está como siempre a cargo de Luca Veloz, que creo que anda por el Cerrito de la Victoria. Luca, ¿qué tal? Buen día. Es así, José María, estamos en el Cerrito, en pleno Cerrito. Hay además gente del equipo que es locataria, les mandamos un saludo grande también para allí. Bueno, estamos sobre la problemática de las personas trans en nuestro país, este segmento de la población que es en situaciones de más vulnerabilidad, y la pandemia ha afectado fuertemente la vida de estas personas. Y estamos con Coleta Spinetti, ella es la presidenta del colectivo trans de nuestro país. Están en una campaña hoy de recolección y de apoyo, de recolección de canastas, de alimentos y de apoyo a determinadas personas que
están sufriendo más esta crisis. Tú decías, el año pasado estábamos con una olla, esto se cambió ahora. Sí, nosotros cambiamos el formato porque, muy buenos días, perdón, primero. La población trans en el Uruguay es claro que y sabido que es una población que no tiene acceso al trabajo formal. De todas maneras, la pandemia también y la situación de emergencia también trajo esta situación de que se perdió mucho trabajo. La mayoría de las compañeras ejercen el trabajo sexual y eso trajo pobres. Nosotros primero estuvimos con una olla popular todo un año, la olla popular trans, después eso lo cambiamos a canastas. El año pasado terminamos asistiendo a 497 personas trans. Este año, como bajaron las donaciones de todo el país, ¿no? 14 departamentos, como bajaron las donaciones, estamos atendiendo las situaciones más urgentes. Por ejemplo, el viernes de la semana pasada mandamos una cantidad de alimentos a Artigas, a la compañera Rafaela de allá de Artigas, que es nuestra referente, para repartir, porque tenemos 6 compañeras trans inundadas, 2 de ellas con hijos a cargo, una mayor, y además de eso también estamos trabajando con población trans privada de libertad, con varones trans que está trabajando Tomás Bertón, con mujeres trans que estoy yo, y también estamos haciendo campaña de ropa de abrigo. Las cárceles son muy frías, también mandamos alimentos a las cárceles y bueno, y aparte de eso, a través de la compañera Solange también estamos haciendo todo lo que tiene que ver con cambios de nombre, con pensión reparatoria, porque en nuestra población tenemos mucha población que es analfabeta digital, entonces se le hacen los formularios de solicitudes, se hace el seguimiento de los formularios de solicitudes, y por otro lado también estamos atendiendo otras situaciones. Por ejemplo, a Tomás, que anda por allí, ayer lo estaban contactando desde Rocha, que están habiendo faltantes de hormonas para el tratamiento hormonal a personas trans. Bueno, tratamos de solucionar eso, de denunciar, de ver cómo se puede hacer. Todo lo que es niñez y adolescencia trans también lo estamos trabajando a través de Noemí y el grupo de familia y familiares, que en este momento tenemos como 45 familias con niños y adolescentes trans, donde intervenimos en escuelas, hacemos talleres en escuelas, en liceo, vamos acompañando el propio proceso de la familia, así que estamos con diversas áreas. ¿Cómo visualizaron este convenio que firmaron varios organismos del Estado, INEFOP, MIDES, de apoyo y capacitación? En principio hay 200 cupos. Ustedes hablan de que bueno, este panorama de 900 personas aquí en el área que están necesitando apoyo, ¿no? Bueno, primero que nada, yo siempre digo lo mismo, celebro que se firmen estas cuestiones. Ahora me quedan como unas preguntas colgadas ahí. Primero, este acuerdo es para Montevideo y Canelones. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿por qué ya al firmar, al aprovechar la firma con Ministerio del Interior, con UTO, con INEFOP, no se aprovechó para firmar para todo el país? Primero esto. Segundo, ¿cuáles son los criterios de selección? Hay criterios que tengan que ver con la raza, con la etnia, con la situación de pobreza, con la edad, con una cantidad de variables para seleccionar estos 200 cupos. Y después se supone que hay 80 cupos que van a ingresar al mercado laboral. Bueno, también, ¿con qué criterios se van a seleccionar esas personas para el mercado laboral? ¿Van a ser las personas más formadas? Entonces estamos discriminando a las que no pueden llegar a formarse tanto. Me quedan como muchas preguntas ahí colgadas que todavía yo, en todo lo que he leído sobre información, no tengo acceso al convenio firmado, pero en todo lo que he leído de información y he visto, eso no se aclara.
Nos vamos a quedar con eso, vamos a tratar de seguir con el tema. ¿Dónde se puede apoyar a este colectivo para que también generen más canales? Bueno, nosotros tenemos nuestras redes sociales en Instagram, colectivo-trans-Uruguay. Tenemos nuestro Facebook, Colectivo Trans del Uruguay, o pueden escribir al 099-211-688. 099-211-688 para, bueno, hacer todo tipo de donaciones, sea de alimentos no perecederos, productos de limpieza, higiene personal, ropa de abrigo, ropa de cama. Y bueno, lo que no tenemos, siempre decimos lo mismo, es a la gente, es locomoción. Entonces dependemos de que haya un vecino, una vecina, alguien que nos diga, bueno, tal día, tal hora yo puedo hacerles la gauchada de ir a buscar. O sea, a veces demoramos en ir a buscar las cosas. O se contactan y capaz que se las pueden hacer llegar a ustedes. Sí. Así que te agradecemos mucho a Colette Spinetti, entonces presidenta del colectivo trans del Uruguay. Están allí las vías para comunicarse. Muy bien, Luca, gracias por tu trabajo allí. Como decía Colette Spinetti, ya están en todos los contactos para poder colaborar con esta población. Bueno, si no en producción, obviamente siempre quedan los datos si usted quiere dar una mano, si usted quiere o puede dar una mano. Nosotros vamos con otros asuntos. Ustedes saben que mayo para nosotros aquí en TV Ciudad es el mes de la memoria. Por tal motivo nuestro canal va a estar emitiendo documentales y programas especiales con contenidos vinculados justamente a la memoria y a los derechos humanos. Durante todo el mes de mayo, la pantalla de TV Ciudad se prepara para la transmisión de la Marcha del Silencio. El viernes 20 de mayo daremos cobertura especial a la 27ª Marcha del Silencio, organizada por madres y familiares de detenidos desaparecidos. Durante este mes se emitirá la serie de documentales Están Todos, donde se recordará en microbiografías a los 197 desaparecidos durante la dictadura uruguaya, entre 1973 y 1985, con realización de Aldo Garay. También se emitirá el documental sobre Belela Herrera, Una de Nosotras, un espacio dedicado a contar la historia de una mujer que dedicó su vida a salvarla de otros. Voces de Canelones abrirá la puerta al testimonio de personas que fueron detenidas y torturadas en el centro clandestino conocido como Los Vagones, transformado hoy en uno de los sitios de memoria. Además, Cinemateca compartirá un ciclo de películas con la memoria en el centro de la escena. Mayo, mes de la memoria en TV Ciudad. Lo decíamos en el comienzo de MBD Noticias, 25 juristas internacionales firmaron una carta dirigida al presidente Luis Lacalle Pou para rechazar el proyecto de ley que presentó Cabildo Abierto que permitiría la prisión domiciliaria para condenados y procesados por delitos de lesa humanidad. Esta iniciativa, como decíamos, fue presentada por Cabildo Abierto y cuenta con el respaldo de otros sectores del oficialismo, pero es rechazado, obviamente, por organizaciones sociales y el Frente Amplio. Ahora también por estos 25 profesionales que la consideran incompatible con las obligaciones internacionales de Uruguay en materia de derechos humanos. La carta fue transmitida por vía diplomática a través de la Embajada de Uruguay en Francia el pasado 13 de abril. La Organización de Derechos Humanos ¿Dónde están?, con sede en París, fue artífice de esta movida. Y justamente nosotros vamos a estar hablando a partir de este momento con una de sus integrantes, que es Elena Salgueiro. ¿Qué tal, Salgueiro? Buen día, gracias por recibir el llamado de MBD Noticias. Y bueno, ¿en qué contexto se da justamente la presentación de esta carta al presidente Lacalle Pou? Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Dónde están? Existe desde hace 25 años, cumple 25 años este año y trabaja desde el principio por verdad, justicia, memoria contra la impunidad de los crímenes. En ese sentido, apoya a todos los colectivos uruguayos que luchan por eso desde hace tanto tiempo. Esta carta... es en respuesta a este proyecto al cual se opusieron inmediatamente todos los colectivos de defensa de derechos humanos en Uruguay. Nuestra asociación siempre estuvo muy atenta a todos estos temas y a partir del momento en que el proyecto empezó a ser discutido en el Senado, también informamos aquí a nuestras redes, hicimos un comunicado y
lo que fue determinante en la iniciativa que tomamos fue la comunicación especial de los relatores de las Naciones Unidas en noviembre. 5 relatores se pronunciaron de manera muy clara para explicar por qué este proyecto de ley es incompatible con los tratados internacionales firmados por nuestro país. Entonces, nosotros pensamos que una de las razones de ser de nuestra asociación, que está en el exterior del Uruguay, puede ser justamente de recordar sistemáticamente que el derecho internacional existe, que tiene defensores en el mundo entero, que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, y entonces es así como pensamos en contactar a juristas especialistas en derecho internacional de diferentes países para que recordaran a las autoridades uruguayas que el problema del que se habla se sitúa en un contexto que no es un contexto solamente uruguayo o afectivo, que es un contexto mucho más amplio y que si se toman las cosas de ese modo, hay que ese proyecto no puede ser Elena, aceptado. son 25 los juristas a nivel internacional que se suman a esta causa, haciendo memoria entre todos. ¿De qué parte son? ¿Cómo se contactaron con ellos? Vienen de 12 países. Al principio contactamos juristas franceses, porque nuestra asociación está basada acá, pero también contactamos a juristas que están en otros países. El derecho internacional tiene eso de particular, que justamente está en todos lados. Los primeros que conocíamos directamente nos dieron nombres de otras personas que ellos conocían, y le mandamos a cada uno de ellos una documentación, digamos, sobre el proyecto, sobre la situación en Uruguay y el proyecto de ley que estaba disponible en el sitio del Parlamento uruguayo, y les pedíamos de pronunciarse sobre ese proyecto. Bien. Y entonces, bueno, ellos fueron contestando, algunos inmediatamente con entusiasmo, pero siempre luego de haber tomado conocimiento del asunto. Los juristas son todos gente muy seria, muy reconocida. Tratamos de que cada uno de ellos fuera una verdadera autoridad en su terreno, y bueno, esperamos que tenga su impacto. Esperamos que tenga eco entonces. Elena Salgueiro, gracias por estos minutos con MB Noticias. Gracias a ustedes. Un placer. Bueno, antes de ir a la pausa y de terminar este primer bloque, vamos a poner la mirada en el Senado, porque van a estar desde las 9:30 pasando varios asuntos allí a nivel parlamentario. En MBD Noticias, así se dice, vamos a estar siguiendo particularmente 2 asuntos. Una de ellas es la minuta que será votada por todos los partidos políticos, pidiendo al Poder Ejecutivo que elimine el IVA a 19 productos de la canasta básica. El otro tema es la venia para designar al embajador en Turquía. El Frente Amplio analiza no votarla a raíz del escándalo protagonizado por el canciller justamente de ese país, cuando el 23 de abril ofendió en Montevideo a la comunidad armenia. Allí lo ven en pantalla. Recordemos que hizo el gesto de la organización Lobos Grises, que niega el genocidio armenio cometido por Turquía en el año 1915. Sobre este tema se conocieron hoy declaraciones suyas en un medio turco justificando la actitud. Dijo, entre otras cosas, que reaccionó de esa forma ante el incumplimiento del gobierno uruguayo acerca
acerca de que su visita no sería interferida por la comunidad armenia. Hacemos una breve pausa, ya seguimos. Segundo bloque de MBD Noticias, 10 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Ustedes saben, lo decíamos en el comienzo, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, CAINFO, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, constató 69 amenazas y restricciones a la libertad de expresión de periodistas. El material se dio a conocer con motivo de esta fecha, marcando el tercer año consecutivo de crecimiento de casos. En 2020 habían sido 26 y el año pasado 49. Los 69 registrados entre el 1 de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2022, más de uno por semana en promedio, representan 40% más que la medición anterior. Las categorías con más situaciones fueron restricción al acceso a la información pública y procesos penales o civiles, con 19 cada una, según informó CAINFO. Y justamente comenzó ayer en Punta del Este la conferencia regional de la UNESCO por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que, como decíamos, se conmemora hoy, y habló la directora de UNESCO a propósito del rol de los periodistas. Ha sido tan accesible, nunca las investigaciones de los periodistas han tenido tanto alcance, pero quizás nunca antes habían sido tan encubiertas o incluso ahogadas. La UNESCO ofrece formaciones para que puedan hacer su trabajo con seguridad. Ayudamos también a los Estados miembros a establecer mecanismos específicos de protección de los periodistas. Señoras, señores, costó pero salió. Nos vamos, ya seguimos con Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. Quédese con nosotros.